¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Quórum. Algunos temas que me parecen centrales, por lo menos para matizar el comienzo de este programa en una línea editorial. Ustedes saben que el Gobierno Nacional ha lanzado dos medidas respecto a la necesidad que tiene de capturar dólares y reactivar el mercado inmobiliario. La primera es un certificado que otorga el Gobierno Nacional para quien tiene la plata fuera no declarada, es decir, ilegal, de manera tal que si hace una transacción inmobiliaria le pueda decir a quien va a adquirir esa propiedad, bueno, vale tanto, te doy el certificado, va al Banco Central y le entregan dólares. Aquí no hay encaje bancario, es decir, no hay una porción del dinero que vaya a ser utilizado por la entidad bancaria para sostener el crédito. ¿Esto qué significa para bajarlo más a Moreno, que tiene, por lo menos en los últimos años, una incidencia muy importante en el campo inmobiliario, que es, se paralizó la construcción de inmuebles? Moreno en el centro tiene una explosión impresionante que de acá a 10 años vamos a ver las consecuencias, porque por abajo va la historia y abajo no se está haciendo nada. Estoy hablando de la infraestructura para sostener un crecimiento y desarrollo. Y fundamentalmente lo que significa el mercado inmobiliario representa, por lo menos para mí, una derrota desde la apuesta cultural y política del gobierno, que había dicho vamos a pacificar la economía en el plano inmobiliario de manera tal que no salgan los dólares que tanto necesita atesorar el gobierno. Cuando propone ese certificado, admite que la economía argentina tiene un alto contenido dolarizado por valores históricos, por falta de reconocimiento, que la clase política ha hecho mucho para no admitir que nuestra moneda es el peso y buscar como refugio el dólar norteamericano. Esto es lo primero. Lo segundo es un bono que tiene otra intención y otra incidencia ya en el campo energético, que la Argentina necesita y mucho, para desarrollar las actividades que son denominadas no convencionales, en un acuerdo que ha hecho la Argentina con Chevron, detenido el acuerdo de la Argentina, YPF, con Chevron, estoy hablando de una norteamericana, después de la denuncia que hizo el gobierno de Ecuador de Rafael Correa hacia Chevron. Es como una señal de alarma para la región que Ecuador haya avanzado en algo que es denominado como soberanía nacional. En el caso de Ecuador lo ha hecho. Hay otras cuestiones que tienen grises en ese gobierno, pero fundamentalmente con Chevron actuó en consecuencia directa de lo que es la contaminación y ejercicios no profesionales de una economía de mercado. Esto por el lado de lo que significa blanqueo de capitales. Efectivamente es un blanqueo de capitales que le permite, no a Susana Jiménez, porque si Susana Jiménez no tiene un dinero declarado en la Argentina y lo tiene afuera, sería muy tonta por parte de Susana Jiménez venir con ese dinero no declarado a la Argentina. Busca un testaferro y listo, se terminó. No es esa la cuestión. La cuestión es que el gobierno nacional asumió que el problema del dólar blue no es el color, azul o verde, sino que no tiene consistencia en el tipo de cambio y eso hace que la economía no sea competitiva. Lo asumió de la manera que lo puede asumir el gobierno con todo el equipo económico. Lo segundo ocurrió ayer en La Plata, que quería charlar con ustedes e informarles que hay que entender cuáles son las prácticas institucionales, sobre todo para aquellos que quieren ser diputados, senadores, y de aquí al año 2015, quien tenga 21 años puede ser concejal. Se modificó ayer lo que estaba establecido, por lo menos hay una enmienda, no hay una reforma de la Constitución, que en las próximas elecciones vamos a tener que votar si aceptamos esa enmienda que habilita a que una persona de 21 años, hombre o mujer, pueda acceder al cargo de concejal. Pero ¿qué ocurrió ayer en La Plata? Se dieron dos situaciones. La primera, que el doctor Arias, que es un juez platense, que comenzó a trabajar en una línea de investigación respecto a la cantidad de fallecidos luego del temporal trágico, el desastre ambiental, fue compelido por un fiscal y allí tuvo el acompañamiento del Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para frenar una investigación que al día de hoy deja un enorme interrogante sobre la cantidad de fallecidos. Pero lo que dijo ayer el doctor Arias en el salón del subsuelo del anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Mariotto, es que si bien era importante para los medios, porque todos lo preguntan, qué cantidad de muertos dejó el temporal, era mucho más trascendente, y lo dijo en el cierre de una exposición de 43 minutos, que todos entendieran que hoy en la provincia de Buenos Aires
La policía por prácticas puede hacer que una persona sea asesinada por un efectivo policial, que se modifique el certificado de defunción, que no se registre efectivamente el fallecimiento, pueda ser cremado y que nadie, esto lo dijo así el doctor Arias, sin que nadie se entere. ¿Por qué? Porque hay una situación de legalidad a partir de un formulario que se tiene que llenar, que hasta tanto no se llene ese formulario, una persona puede permanecer en la morgue un mes, 45 días o el tiempo que sea. Esto lo dijo un juez, que además denunció a un fiscal que trabajó en línea directa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Scioli, para frenar la intención de investigación en el caso de Arias, que fue al registro civil de Ensenada y Berisso y le cerraron la puerta. Un dato más que no es de color, que seguramente los medios lo han tomado, es que de los 52 fallecidos que fueron reconocidos en primera instancia por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, 20 fallecieron a las 22 horas el 2 de abril y 21 fallecieron a las 23 horas del 2 de abril. Y así aparecen estos datos en los certificados de defunción. Es decir, todos se murieron a la misma hora, los 20, y los 21 a las 23 horas del 2 de abril. Después, casi no hay muertos. Y además denunció el doctor Arias que en un registro civil, un registro de las personas en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, al lado de ese registro hay una casa funeraria. ¿Y saben a dónde se hicieron la mayoría de los trámites y exequias, para decirlo de alguna manera? En esa casa funeraria. Y esto lo hizo ayer el doctor Arias con prueba documental. El fiscal sigue siendo el fiscal, la corte sigue siendo la corte y el doctor Arias es el señalado como el hombre con apetencias políticas para joderle la vida a Scioli. El otro tema que ocurrió también ayer en La Plata es que si el gobernador desea, lo quiere y cumple con la ley, en las elecciones de agosto, las primarias y luego en las generales de octubre, los morenenses podrán elegir 12 concejales. Si Scioli promulga lo que ayer se votó, le faltaba la media sanción, en este caso de diputados, y así salió. Por lo tanto, insisto, si la promulgación, que es una facultad del Ejecutivo, se cumple, los morenenses van a elegir 12 concejales en la elección de agosto, las PASO, y luego en las generales de octubre, y esto significa que para que una fuerza política pueda tener representación institucional, deberá acceder al piso del 8,33. Históricamente ha sido el 10%. Y lo último, que es vergonzoso, en La Plata ayer la convocatoria para esa reunión de diputados era a las 11 de la mañana. La sesión arrancó 17:45. ¿Y sabe por qué arrancó a las 17:45? Porque había un grupo de vecinos, familiares de las víctimas del temporal, que tan solo querían ingresar a las gradas de una Cámara de Diputados muy coqueta, en el recinto, para escuchar allí lo que definitivamente no se trató. Y lo que hizo la autoridad de la Cámara, estoy hablando de Horacio González, que es un hombre de Ituzaingó, preside la Cámara hace muchos años, fue cerrar las gradas, donde habitualmente el público oficialista allí participa, escucha y a veces interpela a la oposición. Se cerraron esos espacios, solamente hubo un espacio para la prensa muy pequeño, y de esa manera la Cámara de Diputados, a través del oficialismo básicamente, negó la posibilidad de un debate que no fue. Se lo traduzco en términos institucionales, ¿qué pasó? Diputados, el oficialismo consideró que aprobar un proyecto que determina para el Ejecutivo Provincial que entregue subsidios a las familias damnificadas que perdieron lo material y también seres queridos, era improcedente porque la provincia no tiene dinero. En lugar de explicarlo esto en el recinto y asumir, aunque sea por un par de minutos, que la gente los putee, para ser más gráfico y más llano, lo que eligieron las autoridades fue cerrar el recinto, poner mucha policía y expulsar a los vecinos, que se fueron con más rabia y más bronca, denostando la institucionalidad y con la promesa de que van a volver. Cuando menos se dé cuenta el presidente de la Cámara, allí estarán los vecinos para decirle todos los epítetos que ellos consideran pertinentes, porque el Estado se ausenta y después los humilla. Dicho esto, que es parte de la presentación, información que quería compartir con ustedes, vamos a la presentación de Quórum y luego charlamos con el doctor Bellido y con Carlos, que es el papá de Manuel, un joven fusilado por un policía de la Federal. Un caso más de gatillo fácil en el distrito de Moreno.